Bueno, pues vamos con ello. 24 de marzo del año 2026, estamos a martes, son las 11:42, ya con la sesión europea bien avanzada, como siempre, y muy próximos a esa apertura americana. La situación, ¿cómo la tenemos en los mercados? ¿Cómo tenemos la sensación de los inversores respecto a las bolsas y cómo tenemos en realidad el contexto geopolítico y cómo puede afectar todo esto a los comportamientos de nuestra cartera? ¿Qué decisiones debemos tomar para las próximas sesiones? La sesión de hoy se esperaba muy volátil después de las declaraciones de Trump, tras lo que pudiéramos considerar como una escalada durante el fin de semana. Ahora recapitulamos todos esos hechos, pero lo primero vamos a ver cuál es la sensación de los inversores en el mercado. Os pongo por pantalla el gráfico del VIX, la volatilidad en el índice americano. Fijaos que tras posicionarse ayer en zonas muy importantes, prácticamente llegando a los 31 puntos, caía tras las declaraciones de Donald Trump, pero desde entonces sí que ha venido a posicionarse cerca de este punto de resistencia clave de los 26,5, no lo supera al alza, tampoco rebota con fuerza a la baja. Por lo tanto, esto lo único que nos indica es muchísima incertidumbre. Mientras tanto, el ratio de put-call se posicionaba todavía en el medio del índice, por lo tanto no nos daba ni una expectativa muy alcista ni una expectativa muy bajista. Más incertidumbre que sumamos. Índice de miedo o codicia de la CNN. Se posicionaba ayer a principio de sesión en 10 puntos, un miedo extremo después de esas bajadas que vimos a primera hora, pero tras las declaraciones de Donald Trump volvía a subir hasta los 16, lo cual todavía se considera miedo extremo, pero desde luego mucho menos que como iniciábamos la sesión. Y en los titulares lo que hemos podido observar es lo mismo. Hay titulares tanto de miedo como de búsqueda de puntos de entrada, por lo tanto parece ser que todavía la situación no está del todo arreglada y que por supuesto no hemos visto todavía solo en los mercados. Dentro de todo, un titular que me ha llamado mucho la atención: JP Morgan estaba poniendo en cuestión a todos los traders que estaban manteniendo su cartera líquida, es decir, JP Morgan y seguramente todo el resto de instituciones y las grandes gestoras de fondos necesitan que los inversores minoristas entren compradores al mercado. ¿Por qué? Ahora lo veremos. ¿Qué tenemos este viernes? Vencimiento de contratos de futuros. Es decir, este viernes las gestoras tienen que posicionarse de nuevo para los próximos 3 meses. Mi sensación con ese titular de JP Morgan que veo, con las declaraciones de Donald Trump ayer, ahora lo analizaremos a fondo, pero mi sensación es que las gestoras de fondo están buscando posicionarse en corto para los próximos 3 meses. Y por eso nos necesitan a nosotros compradores. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo, en la geopolítica, desde lo más cercano que podamos a la realidad, ¿de acuerdo? Fijaos que las bolsas ayer arrancaban con una caída espectacular, después de, por supuesto, la tensión que hemos vivido durante este fin de semana en el conflicto iraní. Pero resulta que a media mañana aparecía Donald Trump y decía textualmente que estaba en negociaciones con Irán, que era Irán quien se había puesto en contacto con Donald para llevar adelante estas negociaciones, y que la tregua que había colocado como fin hoy, esos 48 horas, la extendía durante otros 5 días desde el momento en que daba esas declaraciones. Por lo tanto, hasta el viernes coincidirá con el vencimiento de los mercados de futuros. ¿Qué ha hecho Irán a cambio? Negar esas declaraciones. Es decir, señores, nosotros no estamos negociando con Donald Trump. Nosotros continuamos con la guerra, tenemos que continuar esta venganza y ya hemos dado los objetivos clave que nosotros consideraremos la guerra por terminada cuando consigamos esos objetivos bélicos. Por lo tanto, es evidente que Trump está haciendo otra jugada de nuevo para mantener el precio del petróleo contenido y para mantener esos mercados al alza, por lo menos hasta el viernes, hasta el vencimiento de esos futuros, como digo. Entonces,
nos decían esta mañana desde Middle East Observer que próximamente veríamos un comunicado importante por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Según el reporte, el ataque reciente ocurrió tras cumplirse el ultimátum de 48 horas establecido por Donald Trump, lo que marca un punto de inflexión. Fuentes indican que este escenario representa una escalada significativa. De acuerdo. ¿Qué hacía Irán? Más allá de las palabras, ¿qué hacía Irán de facto? ¿Qué es lo que se estaba ejecutando anoche? Pues anoche lo que vimos, y lo pongo en pantalla porque de nuevo volvimos a ver el famoso, la famosa notificación de alerta, ¿no? Escalada regional, drones y ataques múltiples en el Golfo. Resistance Toast reporta que Arabia Saudita vuelve a ser impactada con drones suicidas atacando objetivos en la región oriental. En Bahrein se activaron sirenas de alerta y se enviaron notificaciones de emergencia en teléfonos móviles vía SMS. Posteriormente, fuentes indican un ataque con dron suicida contra una base militar en Erbil. Es decir, los ataques en el Golfo continúan, más allá de las declaraciones de Donald Trump, que por supuesto, como podemos observar, no se adecúan a la realidad. También veíamos esta mañana a primera hora, fijaos, un buque portacontenedores de propiedad china se ha convertido en el primer barco con propiedad china confirmada en Irán en transitar por el estrecho de Hormuz, a través de un corredor marítimo considerado seguro cerca de la isla Larak. O sea, los buques chinos desde este momento parece que van a poder transitar por el estrecho de Hormuz. Es decir, la diplomacia china sí está haciendo su trabajo con diligencia. Esta es la situación que nos encontramos y fijaos porque hace unos días comentábamos que era una posibilidad que Irán intentara minar lo que es el estrecho de Hormuz. Pues resulta que hoy nos confirmaban el despliegue de minas en el estrecho por donde pasa un 20% del crudo mundial reabre el peor escenario. No hace falta un bloqueo total para encarecer energía, seguros y transporte. El estrecho de Hormuz ha vuelto al centro del tablero. Bueno, parece ser que ya se ha minado el estrecho de Hormuz y simplemente han dejado abierto un pequeño corredor. Lo que tendremos que ver es si por ese corredor pueden transitar buques de gran calado, de mercancía de gran volumen, porque esto va a ser muy clave para los próximos días. Pero la situación es esta. Tras las declaraciones de Trump, parece que Irán no lo secunda, desde luego. Entonces, Trump, ¿qué está haciendo? Lo primero, sigue buscando salidas y sigue buscando ayudas como hizo desde el inicio del conflicto. Trump ha recurrido ya a los kurdos, ha recurrido a los azeríes, ha recurrido a los pakistaníes, ha trasladado sus defensas del Pacífico a la zona de Oriente Próximo y está jugando, y está utilizando con inteligencia esas declaraciones para mantener el precio del petróleo en niveles asumibles por su economía y para mantener esas bolsas al alza. Lo que pasa es que este viernes llega una fecha clave. Llega una fecha clave que desbloquea esa necesidad de mantener las bolsas al alza. Porque las gestoras y las grandes instituciones ya se habrán posicionado, posiblemente en corto. Entonces, Trump tendrá más libertad de movimiento en ese aspecto. ¿Qué sucede? Que, como comentábamos también ayer, China está acercando a Taiwán. China está posicionándose con fuerza de forma militar y bélica alrededor de la isla de Taiwán, que por ese reposicionamiento de las defensas aéreas está desprotegido ahora mismo, igual que lo está Corea del Sur también. Entonces, esto es un pulso. China está claramente posicionándose y diciendo: hey, Donald, si quieres atacar con fuerza a Irán, si quieres lanzar un proyectil nuclear, que es el siguiente paso en la escalada, que sepas que nosotros vamos a ir con fuerza contra Taiwán. Y eso tiene la implicación que tiene para la industria del software, para la industria de la inteligencia artificial americana. Por lo tanto, es una cosa que Trump no se puede permitir. Una posible solución es que reposicione de nuevo esas defensas en el Pacífico, pero si hace eso, tiene que acabar con la fuerza iraní de manera instantánea. O sea, todo nos está llevando a un gran evento este fin de semana, una vez estén los futuros bien colocados y las instituciones bien posicionadas respecto a lo que viene en los próximos
meses. Veremos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, en los mercados, ¿qué es lo que veíamos esta mañana? Pues ya hemos hablado de la volatilidad. Tenemos el petróleo ahora mismo con mucha incertidumbre, muchísima incertidumbre. Fijaos, aquí es donde daba Donald Trump esas declaraciones en Trust y después en la televisión. Caía hasta zonas de 93 puntos, incluso llegó a posicionarse, y desde entonces lo que está haciendo es acumular más liquidez en esta zona. Veremos a ver cuáles son los acontecimientos y cuáles son los próximos movimientos del petróleo, pero desde luego que la incertidumbre es muy alta, miremos por donde miremos. IBEX 35, muy poquito movimiento, lo tenemos en pantalla, muy poquito movimiento. Lo que sí, ayer lo mismo, después de las declaraciones de Donald Trump, superaba esto que ya comentábamos que era una zona clave, en los 16.600, lo superaba al alza de nuevo, había caído, para mí era clave esta pérdida de esta zona, pero la recuperaba con las declaraciones y por el momento se posiciona aquí. Considero que se moverá con mucha volatilidad, pero con poco desplazamiento por esta zona, y que posiblemente el lunes sí veamos caídas para perder de nuevo esa zona de los 16.500. Vamos a ver en qué queda todo en cuanto a esto. El oro hoy ganando medio punto, ahí lo tenemos, después de, fijaos, la caída tremenda, perdiendo dos zonas claves durante el domingo por la noche y la apertura del lunes. Desde esas declaraciones de Donald Trump, parece que se sostiene en esta zona, parece que sí va a aguantar los 4.250, vamos a ver cómo reacciona a partir de aquí. Y luego teníamos el SP500, que ayer, pues fijaos de qué forma se posicionaba. Lo mismo, intentaba superar esa línea, esa directriz bajista que comentábamos. Lo pongo más grande para que se pueda apreciar. Esta directriz bajista que considerábamos clave, que la había sacado, insisto, esta directriz le ha sacado de esa zona lateral desde la que viene posicionándose durante varios meses. Tocaba aquí arriba a apertura europea y desde entonces no hacía más que perder fuerza hasta aquí. Sí que las declaraciones mantuvieron esa bajada contenida, pero por el momento no da señales de movimiento al alza. Entonces, así está la cuestión, ¿no? Y a la apertura europea, ¿qué veíamos hoy, no? Pues veíamos que la banca subía con fuerza, es decir, el sector que había impulsado a los índices europeos durante los últimos años tan al alza, esta mañana abría con mucha fuerza. También lo hacía el sector de la construcción. Sin embargo, el petróleo caía con fuerza. Ahora, si no me confundo, tenemos a Repsol ganando 1,5 puntos, que respecto al recorte que tuvo ayer no es verdaderamente significativo, pero por el momento está ganando ese 1,5 puntos. Teníamos a la electricidad al alza, pero de forma muy contenida. Teníamos al gas cayendo de forma muy contenida también. El software, es decir, el sector que había impulsado al alza los índices americanos, también lo teníamos bastante alcista, y la industria armamentística cayendo de forma contenida. Entonces, el escenario es este, ¿de acuerdo? El escenario es este, va mucha incertidumbre. Creo que veremos una semana ligeramente alcista en todos los índices, sobre todo en los valores que han impulsado al alza durante estos últimos años a esos índices. Los veremos en buen tono hasta el viernes. Veremos a ver el viernes qué pasa con ese vencimiento de futuros, y sobre todo hay que prepararse porque a partir del lunes vamos a poder vivir un cambio en la situación geopolítica y un cambio en el tono de los mercados para los próximos 3 meses que puede ser de 180 grados y puede ser completamente clave. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Para mí es el primer momento desde que empezó la guerra en el que considero de verdad
que lo que hay que hacer es permanecer líquidos durante esta semana. No hay que hacer movimientos porque vamos a ver una volatilidad asombrosa y cada declaración de Donald Trump puede cambiar el curso de los acontecimientos en minutos, como hemos comprobado durante la sesión de ayer. Entonces, si alguien ve una operación clara, como por ejemplo a mí me pareció interesante ayer una entrada en Iberdrola, o si alguien quiere especular por ejemplo con esos movimientos tan volátiles en Repsol, se puede hacer, pero un stop loss muy corto y operaciones a 1 o 2 días de vista como mucho, nada que pase a partir del viernes. Y lo que hay que hacer es, efectivamente, estar muy preparados, muy cerca del mercado para el lunes, cuando empieza la nueva situación con los futuros distribuidos de la nueva forma en la que los vamos a tener distribuidos, entonces sí, poder tomar parte en esas empresas que veamos que van a comportarse bien durante los próximos 3 meses. Solamente voy a dar un valor que me parece muy recomendable, que me parece que se está comportando bien, que se ha comportado bien antes de las declaraciones de Donald, que se está comportando bien tras las declaraciones también de Donald, y que además considero que tiene un contexto bastante favorable para comportarse bien a partir del lunes. Este valor ya lo hemos comentado alguna vez estos días, pero es Melia, ¿de acuerdo? Melia me gusta mucho, fijaos, toco un poco por aquí para que podáis ver cómo se posiciona. Ha tenido un par de rebotes en la zona clave de los 6 euros y parece que ahora sí, inicia el alza rebotando, apoyándose en esos máximos que hizo tras los rebotes en la zona clave, y ahora pues subiendo con lo que parece bastante fuerza. Ha resistido muy bien también al desarrollo del conflicto, y si nos vamos a gráfico horario, para mí me parece que también se comporta de una manera bastante razonable, bastante saludable. Fijaos que rebota en máximos con contundencia. Sí que es verdad que ayer las declaraciones de Trump le vinieron bien para superar esta zona que le estaba costando superar. Para mí es una gran compra Melia Hoteles. Y poco más puedo comentar. Así están las cosas, mucho cuidado, carteras muy protegiditas, muy líquidas, y ya no tanto por protegerse de lo que pueda venir estos días, que también, sino por tener plena maniobrabilidad de cara al lunes, al nuevo escenario bursátil que nos encontraremos. Y es todo, son las 12, 24 de marzo 2026, a ver qué nos espera lo que queda de sesión europea y la apertura americana, y que no le dé a Donald por hablar de nuevo. Un abrazo a todos.